Tomamos entonces nuestra programación. Les recordamos que al final de cada conferencia estaremos propiciando un espacio para preguntas. Avanzando con nuestra programación, damos paso a la conferencia Dermatología Ocupacional a cargo del doctor Óscar Eduardo Guzmán Mendoza. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, dermatólogo de la Universidad ICESI, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y actualmente es dermatólogo laboral en la Fundación Valle de Lili de la ciudad de Cali. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conferencia. Creo que estoy muy bien presentado. Entonces, bueno, el día de hoy lo que nos reúne en esta conferencia es un tema que creo que pocas veces quizás uno ve incluso en el pregrado siendo médico, entonces, y mucho menos ocupacional puntualmente. El tema que trataré entonces, dermatología ocupacional. No está pasando. Dime. No sé. Sí, no hay problema. Ay. Bueno, perdón por la problemas técnicos. Entonces la idea es hacer como un enfoque clínico de la dermatología ocupacional. Primero hacer una introducción general. La dermatología ocupacional pues es como un punto intermedio entre la rama de medicina del trabajo y la dermatología. Nos enfocamos en el estudio, en la prevención, el diagnóstico, en el tratamiento de todas estas condiciones de la piel, del pelo, de las uñas, que pueden estar o generadas o que están exacerbadas por las condiciones propias de la parte laboral. El objetivo principal, pues, como todos acá, queremos que la integridad cutánea del trabajador, minimizar los impactos de todos estos riesgos físicos, químicos y biológicos y para pues, mejorar el entorno profesional. Antes que nada, quería como recomendar si alguien tiene un interés particular, entonces este libro, su última edición es del año 2020, editado por varios doctores de Alemania, Países Bajos, de Dinamarca, Estados Unidos, y pues cumple y abarca pues grandes aspectos de la vida ocupacional en relación puntualmente con la dermatología. Y antes de ahondar mucho, pues quisiera hacer como un abrebocas de bueno, nuestro mundo de estudio, nuestro órgano que manejamos en dermatología, para recordar pues estas tres capas que son la epidermis, recordar que es como la principal barrera en la que tanto nos ayuda a protegernos de los agentes externos, pero también es una protección de nuestro medio interno, es decir, evita la pérdida, por ejemplo, de agua, de proteínas, y de esta forma pues nos ayuda a protegernos. Debajo de ella, pues, esto no sirve muy bien para señalar, pero entonces tenemos la dermis. Recordar que allí es donde se da el soporte estructural y nutricional, dado que la epidermis pues, es una estructura que no tiene capilares, pero entonces en la dermis sí encontramos las estructuras pilosas, las glándulas sudoríparas, las estructuras nerviosas, y allí también pueden ocurrir algunas condiciones muy relevantes para el ámbito laboral. Y por último, pues nuestra grasa subcutánea o hipodermis, básicamente pues compuesta por estas estructuras grasas. Les traía pues unas imágenes de histopatología.
Aquí podemos observar un poco que en las tres vemos que la epidermis es relativamente similar. Hay algunos cambios ligeros entre el grosor de la dermis y la hipodermis en la gran mayoría, que puede ser variable. Igual aquí también observamos las glándulas sebáceas, las ecrinas, que están en la dermis, pero en general la epidermis es muy similar. Eso es digamos que para la piel en general. Sin embargo, para la dermatología ocupacional, nuestras áreas sacrales, tanto las palmas como las palmas de las manos, pues tienen esta estructura. Si se dan cuenta, pues el estrato córneo, ese estrato de barrera, es muchísimo más grueso que el resto y pues cumple este factor relevante en la protección. Y haciendo un zoom un poquito más en esta barrera puntualmente, esta barrera está compuesta por los queratinocitos, en donde podemos observar en estas estructuras de microfotografías cómo los queratinocitos pues ya están enucleados, son muy planos y están compuestos principalmente por queratina, por estructuras lipídicas y proteínas, que son las que les dan ese factor de protección muy importante. Pero entonces ya saliendo un poco, entonces ¿cómo lo vemos en la clínica? Hay diferentes estructuras que uno puede observar, de describir. Entonces, por ejemplo, este es el caso de un trabajador que trabaja en una gasolinera, y esto en la publicación donde nos mostraban en sus antebrazos cómo había desarrollado comedones muy similares a unas lesiones acneiformes, obviamente no en los lugares clásicos, pero estaba asociado con esta exposición laboral. ¿Qué otra forma podemos observar? Por ejemplo, incluso pues, en ambientes hospitalizados, pacientes que han tenido una dermatitis inicialmente y dado pues, por esa área, por ejemplo, intensamente pilosa, que permite o facilita el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces teníamos estructuras impetiginizadas en ese trabajador posterior a una dermatitis de contacto. Y, por ejemplo, también una verruga. ¿Pero una verruga en qué sentido? Pues una infección por VPH, pero en un contexto laboral adecuado, por ejemplo, un guarda del IMPEC, pues puede tener una relación muy importante porque está manejando llaves, candados, y eso muchas veces va a predisponer para que ese paciente pues tenga esta infección viral asociada. ¿Listo? Pero bueno, en general, esto es como un abrebocas. Digamos, el motivo principal que nos reúne en general en la dermatología ocupacional está muy limitada o es más importante la dermatitis de las manos. Entonces, recordar que esta dermatitis es una condición inflamatoria, es común, es debilitante y pues vamos a ir viendo cómo impacta tanto la calidad de vida del paciente y su desempeño laboral. En general, dermatitis de las manos pues es un término muy amplio, ¿listo? Es como un término sombrilla y pues cubre etiologías, morfologías que pueden ser diferentes y que se pueden manifestar a veces con ciertas características que es importante tenerlas como en cuenta, en lo posible tratar de describirlas porque pues a veces la comunicación es muy relevante para poder llegar a un diagnóstico y poder finalmente ayudar a los trabajadores y los pacientes. Este es un diagrama de una publicación del 2024 de Lancet, donde, digamos, quería hacer énfasis en estas partes, especialmente en la dermis. ¿Listo? En la dermis, entonces, están observando que esto es una condición donde hay una participación muy relevante de todo nuestro sistema inmunológico. Ahorita estamos viendo la mente y cómo es el comportamiento, y ahorita estamos viendo el sistema inmunológico. Entonces, en la columna A, en ese diagrama, vemos como en la parte superior, en la epidermis, hay un contacto con factores irritantes. Y estos factores irritantes van generando que los queratinocitos, estas células que estábamos viendo en detalle a través de las microfotografías, liberan unas estructuras que se llaman alarminas, y esas alarminas son las que generan la respuesta inmune inmediata, innata. Si se dan cuenta, en la parte inferior hay un ganglio linfático, pero ese ganglio linfático allí no pasa nada, porque en nuestra dermatitis de contacto irritativo hay una respuesta principalmente de las estructuras propias de la piel, del sistema inmunológico local.
En la columna B, entonces vemos en la epidermis otras cosas, ya no son factores irritantes, son estructuras alergénicos que llamamos aptenos, y estas estructuras son reconocidas por las células de Langerhans que están en la epidermis, y estas células, si alcanzan a ver allí una flechita, esas son células que van al ganglio linfático, hay un proceso de sensibilización localmente, y posteriormente cuando la piel vuelve a tener contacto con ese mismo alergeno, ya entonces hay una vía efectora, hay unas células de memoria, linfocitos, que están generando todo ese proceso local en la piel. Entonces ya no es el irritante local, sino ya son los alergenos en el cual hay una respuesta inmunológica un poco más compleja. Y en el último, en el diagrama C, entonces aquí esta es una representación de la dermatitis atópica. Es una condición cutánea un poco más compleja porque hay en una parte importante hay unas condiciones predisponentes de la epidermis donde no funciona muy bien esta barrera. Hay mutaciones, por ejemplo, de un gen que se llama filagrina. Entonces, estas mutaciones hacen que nuestra barrera realmente no sea tan efectiva como debería ser. Entonces, los factores irritantes, los alergenos, incluso los factores de nuestra microbiota normal, incluso como el Staphylococcus aureus, entonces están generando una respuesta inmunológica continuamente, y desde el punto de vista inmunológico hay una respuesta que se llama Th2 y esa es la vía principal que se observa a este nivel. Esto pues a nivel, digamos, inmunológico. Pero pues hay que tratar de integrar todo esto a lo que nos interesa bastante, el impacto ocupacional. Entonces, ¿qué es la parte relevante? En estas guías, por ejemplo, del 2021, de esta revista Dermatitis de Contacto, entonces nos hablan de que hay una prevalencia hasta el 40% de dermatitis ocupacionales, especialmente pues, en ciertos sectores que tienen mayor riesgo. Nos dicen que afecta gravemente la capacidad laboral, hay un impacto económico muy importante dado por el ausentismo, allí lo calculaban aproximadamente casi 19 semanas anuales, personas que tienen que cambiar de trabajo, personas que tienen una jubilación anticipada, y pues cuando se le hacen los test de calidad de vida, del EQI, Skindex, hay diferentes cuestionarios para uno evaluar esto, entonces evidencian que hay un deterioro. Y pues los costos, al menos en estos estudios europeos, dicen que varían entre 1.300 a 9.700 euros anualmente, que serían como entre 5 y 40 millones de pesos mensuales. Al menos datos hacia el 2018-19, que son los que se basan para realizar esta guía. Más allá, entonces, acerca del impacto, como para determinar un poquito más, el impacto es negativo porque de cuando hacen estas escalas y se comparan cuando se hacen en pacientes con otras condiciones como psoriasis, como asma, realmente el impacto que encuentran es relativamente similar. Como para hacernos una idea realmente del impacto que puede tener una dermatitis de contacto en las manos. En algunos estudios prospectivos, por ejemplo, encontraban que hasta el 70% de estos pacientes tenían un impacto importante y que había, por ejemplo, niveles de angustia, niveles de ideación suicida, de depresión, y pues cuando hacían esos estudios de casos y controles. También otros estudios mostraban que las personas, bien sea como un cofactor o como respuesta o como resultado, pueden tener tendencias obsesivas compulsivas, que muchas veces eso también puede estar en relación con las lesiones a nivel de las manos. Estos son los factores de riesgo entonces propios del paciente que predisponen y que pues debemos tenerlos en cuenta en el momento en que pues un trabajador va a ingresar a alguna compañía para evaluar que si existe o no tanto riesgo para generar lesiones en las manos. Entonces, si es un paciente que ha tenido dermatitis atópica, que ha tenido la marcha atópica, asma, conjuntivitis, habría que poner cuidado. Que haya tenido en algún momento temprano de su vida eczema de las manos, las mutaciones de la filagrina que les comentaba, si va a realizar trabajo húmedo, que en la gran mayoría pues, de los estudios los definen como
más de 2 horas de las manos inmersas o que vayan a tener un tiempo prolongado, más de 2 horas, contacto con guantes que son oclusivos, porque eso también puede predisponer, o bien sea que sean personas que por su parte laboral tengan que lavarse las manos más de 20 veces en un turno. Eso, digamos, es lo que el concepto de trabajo húmedo. En otras condiciones, bueno, la temperatura ambiental también juega un rol importante cuando es muy frío, cuando es muy seco. El uso de tabaco, los niveles educativos bajos también pueden ser factores predisponentes, y el estrés. Y bueno, como de las partes más comunes entonces de nuestra dermatitis se da por factores irritantes, tenemos los detergentes, los ácidos, álcalis, aceites, oxidantes y el agua, que cada uno va a tener su propia vía o la forma en que va a generar ese daño sobre la barrera. Entonces tenemos solubilización de proteínas, desnaturalización, desorganización de los lípidos, por ejemplo, que pueden hacer los aceites. Entonces cada uno va a tener un punto más relevante sobre esta barrera que estaba mostrando inicialmente. Cuando se generan estos cambios, incluso por ejemplo citotoxicidad, queratolisis, el agua que va a generar un deterioro progresivo, incluso puede generar ruptura pues propiamente de las células, de los queratinocitos. Eso va a predisponer o a generar una dermatitis propia asociada a ellos, o también a permitir que los agentes sensibilizantes permita ese paso y se dé finalmente una dermatitis de contacto alérgico. Entonces, pues este es como el resumen acerca de tanto ocupaciones, los tipos de factores irritantes, pues al menos de los más importantes. Obviamente no están todos porque pues básicamente cualquier factor del medio ambiente puede generar o convertirse en un factor irritante o convertirse en un factor sensibilizante o incluso tener algún tipo de proteína que genere una urticaria de contacto que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, el personal pues, de la salud, personal que tiene contacto con cocina, panaderos, las flores, bueno, realmente es muy amplio todo el área que tiene contacto con hidrocarburos, las personas que reparan motocicletas, pues motos, en ingeniería también si tienen que ver o va a tener algún tipo de contacto, pues es muy relevante. Y pues ya para hablar un poco del enfoque clínico, teniendo todo este conjunto de información un poco más clara, entonces a la derecha tenemos las preguntas o los puntos más relevantes que nos da nuestra guía, la guía colombiana de la dermatitis ocupacional. Entonces recordar datos de identificación, las condiciones del trabajo, si hay antecedentes personales o familiares, por ejemplo de dermatitis atópica. Recordar muy bien, realmente tratar de ser muy claro acerca de las actividades extraocupacionales que está haciendo la persona, evaluar puntualmente la piel, y ya le vamos a dar algunos tips acerca de esto, tratar de describir las lesiones y mirar cómo es el comportamiento de las lesiones cuando la persona o el trabajador no está expuesto a ellos. Y a partir de esto, bueno, uno de los insumos, bueno, este es uno de los resúmenes de las guías que les estaba comentando. Entonces recordar la historia médica, evaluar si realmente las lesiones sí parecen de eczema, porque también hay un amplio abanico de diagnósticos diferenciales que podemos tener cuando está la sospecha y cuando hemos hecho una evaluación profunda acerca de la exposición que tiene esta persona. Uno de los exámenes, y realmente es como el que nos da mucha más información de esto, pues el test de parche, con el cual podemos hablar si hay una sensibilización, no hay sensibilización, y incluso cuando sí efectivamente se determina que hay una sensibilización, hay que evaluar si esa sensibilización es relevante o no es relevante, tanto desde el punto de vista extraocupacional y también desde el punto de vista ocupacional. Y toda esta información sí ya nos va a evaluar, nos va a permitir, por ejemplo, tener pues las recomendaciones puntuales para ofrecerle un cuidado adecuado a los pacientes. Todo esto, digamos, sale, o bueno, quería mostrarles este artículo que ya cumple 36 años más o menos,
donde trataban de establecer cuáles eran las preguntas importantes o los criterios de imputabilidad de una dermatitis profesional definidos por este médico, Matías. Entonces, como para recordar, al menos 4 puntos de esto debería ser positivo para hacernos la idea de que puede ser una dermatitis ocupacional. Esto es básicamente como otra forma de estructurada de lo que ya hemos venido hablando. Entonces, la clínica es compatible, las lesiones son compatibles, hay exposición laboral, tanto a irritantes como alergenos. La distribución de las lesiones es sugestible de que sí realmente está en contacto, no solamente las manos, a veces tenemos exposiciones, por ejemplo, faciales, o en el caso, por ejemplo, que veíamos del trabajador de la gasolinera, pues en la parte de sus antebrazos, y que se hayan excluido otras exposiciones, que si mejora la dermatitis al realizar el retiro de la exposición, y fíjense que el último, incluso desde hace 35 años, las pruebas epicutáneas son muy importantes. Entonces, más o menos en esta parte íbamos. Evaluar, por ejemplo, desde nuestras herramientas, por ejemplo, las hojas de seguridad de los ingredientes que están o de los insumos a los que están en contacto los trabajadores, tratar de cuantificar cuánto es que realmente está en contacto, por ejemplo, con el agua, los pacientes, cuantificar las exposiciones y bueno, bueno, hay un punto importante que sí les dejé abajito, el factor temporal. Una dermatitis de las manos que dure más de 3 meses, digamos, entra dentro de una clasificación especial que sería una dermatitis de las manos crónica. ¿Listo? Eso es importante. O bien cuando hay una recaída o cuando no mejora, por ejemplo, las lesiones a pesar de los manejos, más de 2 veces en el año, hay que evaluar de forma muy relevante el test de parche. Creo que no se alcanzan a ver muy bien los detalles allí, pero bueno. Entonces ya entrando, digamos, a la semiología. Vamos a tener unas formas agudas, unas formas crónicas. Los síntomas que manifiestan los pacientes son muy importantes para tratar de orientarse más hacia uno, hacia el otro, aunque a veces la clínica puede ser que no nos aporte tanta información. Entonces en las formas agudas vamos a tener en general eritema, hay descamación, hay costras, y si hay un factor irritante muy severo, posiblemente también aparezcan vesículas o ampollas sobre la piel afectada. En este caso, pues se alcanzan a observar algunas lesiones en el dorso. En las lesiones, por ejemplo, crónicas, también va a haber algo de eritema ya no tan marcado quizás como en las formas agudas, pero es un eritema que es como que dura, que es persistente. Hay descamación, pero ya uno no ve como la descamación típica de la dermatitis de las formas agudas, y hay un proceso donde hay un engrosamiento progresivo de la piel que llamamos licanificación, y también hay presencia de fisuras. Muchas veces las fisuras son las que generan mayor incomodidad para los pacientes, hay que tratar de mejorarlas realmente. El prurito a veces está un poco más asociado a las formas crónicas, a veces por ejemplo el dolor o el ardor están un poco más asociados a las formas agudas. Y a veces hay como un punto intermedio, hay lesiones que da la impresión que han sido crónicas, que la persona ha estado expuesta, que sus manitos, su piel ha estado como tratando de recuperarse, pero entonces hay otros factores que en algún momento como que lo agudizan. Entonces son dermatitis crónicas que presentan de forma compatible al mismo tiempo lesiones de forma aguda. Y para tratar como de organizarnos mentalmente, entonces se han evaluado como ciertos subtipos de las dermatitis en las manos, tanto evaluando la parte etiológica, que ya lo hemos esbozado un poco, por ejemplo, con el diagrama inicial. Hay cambios morfológicos, pero recordar siempre que, por ejemplo, esta nomenclatura no excluye una cosa o la otra. Hay dermatitis de contactos irritantes que se pueden manifestar, como vemos en la parte de abajo, como pulpitis, solo lesiones en los pulpejos, o dermatitis de contacto irritante que se presentan como eczemas numulares, que son lesiones como moneditas. Y entonces, desde el punto de vista etiológico, la dermatitis de contacto irritante, dermatitis de contacto alérgico, las lesiones que sean compatibles con un eczema atópico o una dermatitis atópica, y por último, lesiones de dermatitis de contacto proteínico
o lo que llamamos urticaria de contacto. Aquí de pronto como para ir adelantando algo. La dermatitis de contacto, la urticaria, las lesiones suelen aparecer muy temprano, en los primeros minutos, 10 minutos del contacto con la lesión. Y suelen primero, más que las lesiones que estábamos viendo ahorita, suelen presentarse como ronchas, lesiones edematosas, sobrelevadas, que el paciente suele tener una sensación de picor muy localizada allí. ¿Listo? Y desde el punto de vista morfológico, lo que uno observa, entonces podemos tener lesiones hiperqueratósicas, lesiones vesiculares, que muchas veces son recurrentes, lesiones en forma de monedita como las numulares, o lesiones que están muy delimitadas a los pulpejos. Nuevamente esta foto, por ejemplo, entonces, que correspondía a una dermatitis de contacto irritativa, entonces recordar el dolor, la sensación urente, que suelen estar muy demarcadas, ahí alcanzan a ver, por ejemplo, a nivel de la muñeca cómo se delimita justo hasta donde la piel estuvo expuesta a estos factores de irritación. A veces ahí pueden afectar la parte interdigital y este fenómeno que muchas veces los pacientes lo describen, o por ejemplo uno lo ve cuando llegan a la consulta, es la semana anterior estaba muy mal y ya cuando llegan a la consulta pues están mejor porque al suspender el contacto con el irritante pues va a ir mejorando progresivamente. ¿Listo? Eso no quiere decir que no hay que darle manejo. Recordemos que el sistema inmunológico igual está allí presente. Entonces esta era una dermatitis de contacto irritativa crónica en un paciente que se dedicaba a las labores de limpieza. En la dermatitis de contacto alérgico, a veces más que el dolor, entonces vamos a tener principalmente sensación de picor, un prurito intenso. Pueden ocurrir vesículas, no es lo más frecuente, pero pueden estar presentes. Recordar las fisuras. En general hay lesiones que están muy mal delimitadas y muchas veces se extienden más allá del lugar donde ha tenido el contacto inicialmente. Por ejemplo, afecta las muñecas o incluso a veces los codos y uno dice, pero ¿por qué allí? Pero es que recordar que el sistema inmunológico está presente en toda esta parte y aunque el contacto de la sensibilización haya sido en las manos, pues hay linfocitos de memoria en toda nuestra piel. Este caso era, por ejemplo, una sensibilización a carbamatos de los guantes. Esta era para recordar un poco la parte inmunológica de la sensibilización, la vía aferente y luego la vía eferente cuando hay nuevos contactos. Y esta vía inmunológica también nos explica, por ejemplo, semiológicamente por qué los pacientes a veces, entonces, a diferencia de la irritativa que va disminuyendo, hay un fenómeno que es decreciendo. ¿Listo? Esta nos recuerda la importancia de la hipersensibilidad retardada y es la razón por la cual para los pacientes que tienen una dermatitis de contacto alérgica, pues si uno no evita el contacto con ese alérgeno, igual el paciente no va a mejorar. Por más crema que le pongamos, por más corticoides, tacrolimus, fototerapia, no va a mejorar. Sí va a seguir teniendo el contacto con el alérgeno. Estas son las lesiones, por ejemplo, que uno a veces ve en dermatitis de mano tipo atópica. Las lesiones, si se fijan, por ejemplo, están afectando mucho más allá de la mano y posiblemente tenga lesiones en otras partes, porque son personas que muchas veces tienen lesiones faciales, tienen lesiones, por ejemplo, en las fosas poplíteas, y entonces muchas veces es una manifestación propia de la dermatitis atópica, pues que se manifiesta allí, muchas veces también con prurito por toda esta respuesta inmunológica que estamos observando, y pues a menudo no se observan vesículas. Se localiza principalmente en el dorso de las manos, en las superficies, a veces no hay tanto compromiso en las palmas. Y quería recordarles entonces, incluso hay una fotico con la lechuga de que esta persona que se dedicaba a la parte de cocina, entonces tiene contacto con ciertas proteínas que actúan directamente como un factor mixto, tanto irritante y alergénico. En este grupo también están, por ejemplo, las enfermeras auxiliares que se vuelven alérgicos al látex. Y es muy frecuente en los pacientes atópicos o en los manipuladores de alimentos. Y las lesiones, como les comentaba, inicialmente siempre son como una urticaria.
Son ronchas que aparecen y se pican muchísimo. ¿Listo? Muchas veces se van cronificando y ya vuelven a aparecer escamas, fisuras. Este es otro ejemplo. Y bueno, entonces tenemos subtipos también que son clínicos. Estos los que estábamos hablando eran etiológicos. Entonces, por ejemplo, tenemos dermatitis de manos hiperqueratósicas. Entonces, aquí la descamación es mucho más relevante. Puede estar presente en los dedos, en las palmas, y se caracteriza principalmente por esas placas que son bastante gruesas, que uno a veces incluso a primera vista pensaría que puede ser, por ejemplo, una psoriasis. En ese tipo de casos, a veces más allá de los test de parche, nos puede ayudar más una biopsia para evaluarlos. Entonces, en estas lesiones, casi siempre son simétricas, afectan las palmas, la parte volar de los dedos. Pocas veces no pica tanto, quizás también por ese engrosamiento importante que tiene, y pocas veces hay vesículas. Este es otro ejemplo, por ejemplo, del compromiso tanto de los dedos y la palma de las manos. Existe una variante muy particular, dermatitis de manos vesicular recurrente aguda. El nombre, digamos, más frecuente que le damos a esto es disidrosis. Hay brotes que son cíclicos, que están recurrentemente apareciendo en las personas, no solamente en los trabajadores, en la población general, realmente ocurre también. Y en esta parte sí es muy característica de las vesículas, esas como ampollitas que muchas veces los pacientes describen, que a veces las revientan ellos mismos. Entonces, pues se conoce como disidrosis, se localiza principalmente en la parte lateral de las manitos, pero no quiere decir que no pueda aparecer en otros lugares, también en la parte, todas las superficies sacrales, tanto en las manos y la planta de los pies. Muchas veces van uniéndose, entonces aparecen inicialmente como vesículas y como ven, por ejemplo, en este caso que es supremamente incapacitante, incluso a veces requieren hospitalización para manejo con corticoides endovenosos. El eczema numular, entonces, morfológicamente recordar que esto parecen como pequeñas moneditas. En muchas ocasiones los pacientes no tenían solamente lesiones en las manos, sino como pueden ver allí también tenía el paciente un tobillo comprometido, pero suele tener esa forma como oval, como de moneda. La escama puede aparecer con escamas, con prurito, y rara vez aparecen vesículas, pero es una de las posibilidades. Suele aparecer en el dorso de las manos, más allá de las palmas. Y la dermatitis que se localiza puntualmente en las yemitas, entonces llamamos pulpitis. Es una locación muy particular, pero su etiología puede ser todas las que estamos viendo: irritativa, alérgica, de contacto con proteínas, o un eczema atópico también puede manifestarse como una pulpitis. Muchas veces son de los pacientes que van por los certificados para que se les pierda las huellas. Y bueno, también no solamente hay un paciente puede estar afectado por una, entonces realmente pueden haber casos superpuestos. Un caso, el de la derecha, por ejemplo, este era un caso de una dermatitis atópica con lesiones también de una dermatitis de contacto irritativo que estaba localmente. Y estas lesiones de la derecha correspondían ya, por ejemplo, a otra condición, un tipo de un síndrome muy raro realmente, de un síndrome antisintetasa, y suele tener como lesiones aparentemente como si fueran manos de mecánico en una persona pues que no tiene contacto, pero hay que estudiar estos casos. Hay algunas herramientas de evaluación, pues realmente no es que se usen todo el tiempo en la clínica, pero pues existen al menos a nivel de investigación. Entonces, por ejemplo, tenemos Hand Eczema Severity Index, EXI. Entonces divide las manos en unas áreas puntuales, en las yemas, en los dorsos, en la palma, para tratar de hacer una evaluación un poco más objetiva, principalmente en ámbitos pues, de investigación. Ahorita, pues gracias a Dios, como uno tiene el acceso, por ejemplo, a una foto, a veces es más fácil tomar las fotos o que el paciente tome las fotos y uno puede ir evaluando qué tan bien o mal está respondiendo a una terapia. Pero pues si uno quiere ir al grano, están estas herramientas. En cada una de esas se evalúan entonces eritema, qué tantas pápulas, qué tantas vesículas, descamación, edema existe, y pues da un rango bastante amplio entre 0 a 360 puntos.
En la parte inferior está una página donde uno puede hacer esa evaluación pues, muy puntualmente y también una referencia de donde trataban de hacer una evaluación utilizando las fotografías para que la máquina hiciera automáticamente el cálculo y pues para tratar de ir evaluando la respuesta a los tratamientos. Este es un listado bastante amplio y que uno tiene que igual tenerlo en cuenta, desde psoriasis, escabiosis, linfomas cutáneos, síndrome mano-pie, lesiones por fricción, los pacientes que tienen, por ejemplo, estos hábitos obsesivo-compulsivos, incluso lesiones paraneoplásicas como la que estamos viendo, las manos de mecánico en un síndrome antisintetasa, una sífilis secundaria. Entonces, pues de ahí la relevancia que tengamos, si bien tengamos que tener en cuenta mucho todos estos factores irritantes, alérgicos, pero bueno, la persona también se puede enfermar de otras cosas. Y regresamos a nuestro algoritmo. Entonces ya vimos la importancia de la historia médica, de dónde es que nace, por ejemplo, este test de Mattinson, los criterios de imputabilidad, la evaluación de las exposiciones. Vamos a hablar ahora un poco acerca del test de parche. Entonces, pues existen unas baterías estándar, sin embargo, a veces uno tiene que también tener como un sentido casi como de investigador para tratar de saber si las lesiones que está presentando el paciente no solamente son limitadas a sus exposiciones laborales, sino también a la parte extralaboral. A veces uno le puede pedir que traiga alguno de los productos para incluirlo dentro de la batería de la evaluación del test de parche. De recomendaciones, pues los pacientes que tengan más de 3 meses, que nos respondan, que existe una alta sospecha de que sea una clínica por una dermatitis de contacto alérgica. Este es el estándar de oro para uno tratar de evaluarlo lo más puntualmente. Realizar la prueba de parche utilizando la serie de BASA, lo que les estaba explicando, una serie estándar, y puede ser extendido con otros alérgenos pues, seleccionados que uno considere pertinentes. Y pues uno evalúa pues, las exposiciones, si le gusta la jardinería, el ciclismo, bueno, hay varias cosas que uno puede tenerlo en cuenta de su vida privada y recreativa. Y el otro test se llama un prick test o prueba de punción. Este es un poco diferente porque es mucho más rápido y realmente pues consiste en utilizar el alergeno o la proteína que uno considere pues que tenga un factor relevante para el paciente y simplemente rasparlo sobre la piel, obviamente usándolo pues separado, más o menos de 2 centímetros entre cada exposición. E incluso hay algunos que solamente al contacto muchas veces ya se empiezan a manifestar las lesiones. Este es principalmente para este caso puntual de la dermatitis de contacto proteínica o urticaria de contacto. En esta parte pues no me quiero detener tanto realmente, pero recordar que esto es como una escalerita. Entonces, acerca del tratamiento, siempre debemos pensar en la protección de la piel, evaluar los factores irritantes, los gatillantes. El uso rutinario de hidratantes es importante para estos casos, la educación y pues ya el manejo tópico con tacrolimus, con corticosteroides, con fototerapia. Existen ya algunos nuevos, por ejemplo, dupilumab en los casos de una dermatitis o un eczema de tipo atópico. Abrocitinib, baricitinib son tratamientos sistémicos avanzados para este tipo de condiciones. Y ya cuando son casos severos, bueno, entonces se ha utilizado, por ejemplo, algo que se llama delgocitinib, que son inhibidores JAK también. Alitretinoína, esas son las que están indicadas y de hecho están aprobadas en la EMA, en Europa. Ciclosporina, cetoprina. Si llega a ser el caso, hay que inmunosuprimir al paciente por esa respuesta inmunológica tan severa que pueden estar presentando. A la mano en general, muchas veces hasta el segundo paso, casi siempre los pacientes van respondiendo bastante bien con corticoides, mometasona, desonida, clobetasol. El tacrolimus, pues sí, solamente tenemos un tacrolimus aquí en Colombia. Y la fototerapia, pues recordar que es una exposición controlada a una longitud de onda que es más o menos entre 308 y 312 nanómetros. Exposición pues en los lugares que uno lo necesita.
Lo utilizamos pues en varias condiciones dermatológicas, incluyendo la dermatitis atópica, la psoriasis, y pues lo que hace básicamente este tipo de terapia de fototerapia es generar un proceso, en inglés se describe como hardening, sería como engrosamiento o endurecimiento de la piel para que sea un poco más resistente, y también genera inmunosupresión local porque disminuye tanto la población de linfocitos T, disminuye la población de células de Langerhans localmente en la piel para que no haya una respuesta inmunológica tan severa. Bueno, ya de pronto pasando un poco a otros consejos de pronto prácticos, evitar y limitar las actividades perjudiciales que se hayan identificado con los trabajadores, usar los guantes de protección adecuados, que sean intactos, que estén limpios. En la selección de los guantes yo siento que sí ya depende mucho pues, del ámbito laboral en que nos estemos moviendo. No va a ser el mismo guante para un paciente o una persona que se dedique a algo asociado al petróleo, a una gasolinera, o a los que nos dedicamos más a la parte de salud, usar guantes de nitrilo. Entonces, claro, es una recomendación como general, pero ya la especificidad creo que sí depende mucho del ámbito puntual, del sector en el que nos estemos moviendo. Si se va a usar guantes durante más de 10 minutos, recordar y dar la recomendación de también utilizar guantes de algodón debajo de estos para evitar que ese proceso también natural de la sudoración pues no vaya a ser también un factor que esté generando mayor irritación en las manos de los pacientes. Tratar de cambiarlos con frecuencia. Acerca de la higiene de manos, de la restauración de esa barrera, eliminar joyas durante el trabajo, creo que es obvio, pero pues igual tenerlo en cuenta. Lavar con agua tibia, agentes limpiadores muy suaves, tratar de no usar jabones o detergentes muy abrasivos con la barrera cutánea. En nuestro ámbito pues, de salud, recordar que también está la alternativa pues, de la higienización. No siempre es necesario el factor mecánico pues, del agua, pues cuando es necesario, pero también está las alternativas para desinfectar las manos sin necesidad de tener ese contacto con el agua. Y los 3 momentos claves de hidratantes, que recordar de pronto la recomendación de hidratantes que no tengan fragancias, que no tengan conservantes, y debe ser antes del trabajo. Siempre después de lavarse las manos hay que aplicar una capa adicional de hidratante de emolientes, y pues los pacientes que tengan lesiones importantes, recordarles también que antes de acostarse puede ser una alternativa para ayudar a la protección y a la mejoría de la barrera cutánea. Cuando ya tienen pues, una dermatitis de la mano, ya sería pues, de prevención terciaria. Siempre hay que individualizar, entonces las exposiciones del trabajo, los factores desencadenantes. Hay que evaluar planes de protección puntuales que permitan que sean permitidos y que sean pues, negociados con el empleador. Hay programas de educación puntual, tanto para la prevención, para ya el manejo también, y pues que se puede realizar de diversos formatos. Como siempre, la educación es un pilar fundamental en la mejoría casi de cualquier condición, tanto dermatológica y en general. Quería traerles este par de pósters que me parecieron muy interesantes de la HSE, que es como la Oficina de Seguridad Industrial del Reino Unido. Entonces, aquí colocaban pues como un póster para que los trabajadores buscaran ayuda lo más pronto posible. O sea, para que no esperar hasta que ya estén en una fase crónica para intervenir. Realmente apenas se observen lesiones de sequedad, de que hay prurito, de que hay un enrojecimiento, tratar de contactar a alguien que pueda ayudarlo. Y este póster acerca de las distancias seguras, de las alternativas, para que nuestras manos no estén directamente expuestas a todos esos factores irritantes, a usar diferentes tipos de herramientas para que nuestras manos no tengan esa exposición directa. Los guantes es algo que está en los 3 puntos que se observan allí. Utilizar herramientas para que nuestra piel esté lo más lejano de estos factores, tanto irritantes como alergénicos. Acerca de la reincorporación laboral, yo en lo personal pues no es que haya tenido tanta experiencia en esto, pero pues creo que la parte de la evaluación integral, la adaptación del puesto, habría que evaluar qué tareas se pueden modificar o qué tareas se pueden ir espaciando
Ahí sí ya yo, por ejemplo, leí algunos pósters, algunos PDFs acerca de la reincorporación, por ejemplo, de algunas enfermeras posterior al COVID, entonces tenían como que de no todos los días hacer el mismo tipo de trabajos, iban intercalando trabajo asistencial con trabajo administrativo para que darle chance y darle una posibilidad a la piel que se vaya recuperando en estos espacios administrativos. Las medidas de ingeniería, la provisión de los factores, de los elementos de protección personal. La reinserción debe ser gradual, con tareas limitadas, el ir viendo el incremento gradual y continuo, y siempre estar pues, comunicándose con todas las personas que estén detrás o acompañando ese proceso. El dermatólogo, el médico de la empresa, es muy importante para la reincorporación. Estas son algunas de las referencias que utilicé para esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias. Hola, hola. ¿Hay alguna pregunta para el doctor? No. Gracias a todos por acompañarnos. Podrán disfrutar del almuerzo a las 12:30 y a la 1:15 de la tarde. También revisen, por favor, la programación académica escaneando los QR. Y en www.corporacionsoa.co los esperamos entonces nuevamente en la clausura del evento. Gracias.